Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy Marta Borro, soy su docente de técnicas espaciales de análisis. Bueno, yo de formación soy bióloga, egresada de la UBA, y a lo largo de mi carrera fui especializándome en todo lo que era el análisis espacial con sistemas de información geográfica, con diferentes programas, herramientas, sobre todo enfocado en la parte acuática, aunque tuve varios trabajos y colaboraciones con análisis de paisaje, más relacionado a lo que sería cobertura vegetal. Bueno, así que les doy la bienvenida a este nuevo cuatrimestre. Espero que puedan disfrutar de la cursada y vamos a aprender bastante. Y así que, bueno, les cuento. En el campus yo ya subí lo que sería el régimen general de la materia, algunas consideraciones de cómo va a ser el trabajo final, que consta de un trabajo final, la materia, un foro general de consultas, el cronograma, y para cuando tengamos una clase sincrónica el enlace es el mismo y va a estar siempre ahí, en esta parte, en la parte superior. Y luego subí lo que sería el primer tema, que es el concepto del espacio geográfico, con la bibliografía y los trabajos prácticos asociados, ¿sí? Entonces tenemos la bibliografía del TP1 con la descripción y lo que sería el trabajo práctico 2, y por último un trabajo que es para poder ir incorporando el uso de estas tecnologías, poder ir viendo en qué se puede aplicar. Bueno, como les decía, en esta materia es teórico-práctica, entonces vamos a tener muchísimo de práctica. En el proyecto final que se va a realizar, la idea es que puedan incorporar todos los conceptos que se fueron enseñando y poniendo en práctica a través de un caso, un ejemplo, que va a ser de una propuesta personal, digamos, ¿no? Si pueden trabajar individualmente, es mucho mejor, pero se pueden igual ayudar, digamos, pero la idea es que puedan enfrentarse a lo que significa la búsqueda de información, hacerse las preguntas, etc. Vamos a trabajar en estos dos primeros trabajos prácticos con Google Earth y Google Maps, pero luego vamos a utilizar un software. Entonces aquí les puse el enlace hacia la página del QGIS, que es el software con el que vamos a trabajar durante toda la cursada, que es de SIG y que es libre y gratuito. Se puede descargar e instalar tanto en Windows como en Linux. Y bueno, luego vamos a tener lo que serían las clases sincrónicas. Luego la experiencia del año pasado, resultaba mucho más provechoso tenerlas espaciadas, no todos los lunes o todos los miércoles, como podrían ser en las clases presenciales, sino una semana sincrónica y una semana asincrónica, en el cual yo también puedo subir video tutoriales de algunas herramientas, o algo que se tiene que hacer en el trabajo práctico y que resulta mucho más fácil y rápido subir un video que subir el tutorial escrito. Entonces, como les decía, resultaba mucho más provechoso para la organización y todo, que para que puedan leer tanto el material y poder hacer una práctica de ese trabajo práctico.
y que si había alguna dificultad o algo que no se podía llegar a resolver, entonces se podía llegar a algún grado de avance del trabajo práctico, y en la clase sincrónica se hacía alguna consulta, se puede compartir pantalla y así como para poder resolver dudas, bueno, teóricas y prácticas, ¿no? Porque quizás teniendo toda la clase todos los lunes, no llegaban a hacer el trabajo práctico o no llegaban a leer la bibliografía, y como todo se tiene que ir vinculando y cada vez es un poco más complejo, entonces fuimos así como espaciando las clases para poder dar ese tiempo, porque si no, no tiene mucho sentido que yo me ponga a hacer el trabajo práctico y les esté mostrando, digamos, cómo tienen que hacerlo, porque la idea es que al hacerlo lo van incorporando de otra manera y cada quien va teniendo dificultades diferentes en su incorporación, digamos, de información. Hay que empezar a vincularse, digamos, con la computadora de esa manera. Porque van a surgir algunos inconvenientes relacionados al uso de este software. De cualquier software de SIG van a suceder estas cosas, que es las limitaciones que vamos a tener en cuanto a la capacidad de almacenamiento o la velocidad de los procesadores. Entonces, hacer los trabajos prácticos así en sincrónico no resultaba muy provechoso, sino que había momentos en los que era más fácil hacerlo por separado y después hacerlo puesta en común. Así que bueno, la propuesta va a ser igualmente, esto va a ser muy dinámico, entonces la idea va a ser que sea una clase sincrónica y una clase en la cual yo voy a subir un video con algunas cosas. Si veo que en el campus, a través del foro de consultas, hay algunas consultas que les puedan servir y que yo las pueda resolver a través de un video tutorial, y si no, haremos una clase sincrónica. Bueno, brevemente, como les decía, el proyecto final, lo que vamos a hacer es, yo les voy a ir presentando diferentes temáticas, ustedes también me van a ir como comentando cuáles son sus áreas de interés o qué temas les interesa desarrollar, para buscarles información también vinculada a eso que a ustedes les interesa. Entonces, a medida que vayamos aprendiendo varias herramientas, vamos a ir tratando de enfocar esas herramientas y esa búsqueda de información hacia la temática que ustedes elijan, para que podamos aprovechar todo lo que implica el trabajo práctico, que se pueda ya ir volcando a lo que va a ser el proyecto final. Bueno, como les decía, acá este es el foro general de consultas, en donde ustedes ahí, la idea es que vuelquen todas las dudas que tengan respecto de tanto teóricas como de alguna dificultad práctica, y entonces lo puedo ahí desarrollar. En el primer trabajo práctico tienen aquí lo que sería la bibliografía, que es una síntesis, digamos, una presentación, y el trabajo práctico, ¿sí?, que va a ser realizado a través con Google Earth y Google Maps. Y luego el de los siguientes trabajos prácticos. Y como a manera general, la idea de esta materia sería como poder aplicar lo que serían los sistemas de información geográfica a lo que es su área de incumbencia, ¿no?, lo que es la gestión ambiental, todo lo que tenga que ver con el medio ambiente. Empezaron a cobrar un papel fundamental, digamos, en todo el universo de la gestión y del ambiente, del proteccionismo, del análisis de riesgo, etcétera, porque se pueden hacer análisis y diferentes tipos de representaciones de datos en todo lo que tiene que ver con la cartografía.
Entonces complementa y ayuda muchísimo en lo que son los análisis complejos y multicriterios que tienen que ver con diversas fuentes de datos y obtener resultados que puedan ser claros, digamos, y que se puedan rastrear las fuentes de información, que puedan ser modificados por múltiples usuarios también y que se pueda ser compartido también. Bueno, como aplicaciones así generales vamos a tener que puede ser para prevención, análisis de riesgo, de incendios forestales, de inundación, análisis urbano, de expansión urbana, de corrimiento de factores climáticos, gestión de espacios urbanos y de espacios naturales, de áreas de reserva, etcétera. Y bueno, y en lo que sería en este curso, lo que vamos a hacer es poder tener una perspectiva general de qué es todo lo que nos permite esa herramienta. Que lo puedan hacer, que ustedes sean capaces de poder hacer todo eso y en todo caso es algo que se pueden especializar, hay un montón de cursos, de cursos así gratuitos en internet, como de cursos pagos, que después les puedo ir pasando información de diferentes organizaciones, algunos más caros, otros más baratos, pero bueno, hay un montón, si es que se quieren como especializar. Entonces la idea es poder tener primero una aproximación de todo lo que es la información geográfica y cuáles son los conceptos que hay, todo lo que tiene que ver con la cartografía, lo que serían las proyecciones, los sistemas de coordenada, qué significa georreferenciación, posición, etcétera. Y bueno, y después como ya ir de lleno a lo que es el sistema de información geográfica y en su relación con el QGIS. Entonces vamos a tener como cuáles son los datos que se manejan, cuáles son los estándares, y cómo se pueden, digamos, cómo se puede procesar toda la información que está disponible e integrar y también modificar. Bueno, tengo un visitante. Y también dentro de toda la información que se puede ir incorporando vamos a tener diferentes tipos de datos que se manejan de manera particular, como por ejemplo lo que serían los datos vectoriales o los datos de raster, que son los que son como unas imágenes, como por ejemplo para hacer, no sé, cálculos de áreas de influencia, de determinar ubicaciones, de muestreo de especies, o sea, hay un montón de aplicaciones. Y no menos importante es que van a poder ser capaces de analizar mapas que estén disponibles, pero también poder generar una cartografía propia. Los mapas tienen determinadas características que cumplen, que deberían cumplir, que se llama como el diseño de los mapas, como puede ser la leyenda, la escala, el norte, etcétera. Y también se le pueden incorporar otros elementos. Entonces, bueno, van a ser capaces de poder analizar los mapas y generar los suyos propios también, que es sumamente importante. Así que, bueno, mínimamente sería lo que sería, acá está el régimen, luego el trabajo práctico, que cualquier dificultad me pueden escribir, sobre todo en el foro de consultas, más que el mensaje privado. En el trabajo práctico 1, como les decía, vamos a tener lo que es una comparación entre estos dos servidores que bueno, son de Google, pero cada uno tiene información diferente y nos dan herramientas distintas para poder trabajar. La idea es que ustedes puedan comparar esos dos para ir familiarizándose con el concepto de servidores y la información que puedo obtener de estos servidores. Yo acá les pongo unas pequeñas ayudas, digamos,
También tienen disponibles los manuales en línea de cómo se pueden incorporar la información. La idea es que ustedes hagan una comparación. Acá yo les puse que pueden hacer una tabla comparativa en Excel o dentro de un Word del documento de texto. Pueden armar los criterios que ustedes consideren de qué es lo que pueden ir comparando, ¿sí? Bueno, luego en lo que sería en la práctica, en el trabajo de localización, en el trabajo 2, ahí ya es un poco más complejo, pero utiliza las mismas herramientas que las que utilizaron en el primer trabajo práctico, solamente que hay como una aplicación. Entonces eso es lo interesante, que usando el mismo programa y con las mismas herramientas ya tiene otro sentido. Bueno, tienen este ejercicio que es como más cortito, que es simplemente hacer lo que sería una ruta de viaje, ¿sí? Y se le llama el derrotero en el caso de las embarcaciones, ¿no? Pero no es más que incorporar todas estas ubicaciones en un archivo, digamos, que va a estar dentro de Google Earth, que después me lo van a compartir. Y el segundo es bastante parecido, ¿sí? Vamos a tener que hacer una propuesta de actividad de trekking y, bueno, cuáles serían las condiciones que debería cumplir. Entonces acá lo que hay también es que tiene que haber un poquito como de investigación, porque ahí yo no les digo dónde está algo o en qué ubicación está. Entonces tienen que buscar ustedes en dónde está o un lugar cercano a ese lugar, ¿sí? Entonces yo no les digo, no sé, dónde está Villa Carlos Paz. Tienen que ir y buscar Villa Carlos Paz e incorporarlo. O la seccional San Miguel en el ingreso del Parque Nacional Quebrada del Condorito. Bueno, sí, o sea, es buscar lo más cercano a ese lugar. También es como un poco de investigación, digamos, ¿no? Y bueno, y el último caso de ejemplo, que sería como una aplicación de fauna también. Entonces, en este caso también es incorporar toda esta información que también tendrían que buscar, ¿no? En dónde sería este lugar, en dónde sería este otro, que serían todos los registros de visita. Porque también cuando tenemos que realizar algún tipo de informe, no tenemos directamente ya el punto, la ubicación, la referencia, sino que quizás tenemos, son datos viejos que no recopilaban esa información. Entonces el tipo de datos que podemos llegar a tener es que nos digan esto, ¿sí? Estaba en tal lugar, en tal ladera y nada más, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que poder hacer esa aproximación. Quizás en los datos que son más nuevos, esa información ya está incorporada, pero bueno, si estamos haciendo un estudio en retrospectiva o algo más histórico, entonces vamos a encontrarnos muchas veces con que no tenemos esa información, entonces la tenemos que generar. La información espacial, digamos, ¿no? Bueno, y por último, el de análisis de trabajos. Esto es muy interesante también porque como ustedes también tienen que poder ir teniendo así como una idea general de las aplicaciones que se pueden utilizar, con las que puede ser utilizado este tipo de software. Y entonces, bueno, la idea es que ustedes puedan leer los trabajos y responder brevemente esas preguntas, ¿sí? Más adelante la idea va a ser que yo les dé algún trabajo, vamos a elegir algunos trabajos en particular y que después lo puedan como hacer una exposición un poco más extensa, pero de un solo trabajo, va a ser un trabajo por persona. Así también van adquiriendo, digamos, el manejo para poder explicar, digamos, las problemáticas, los objetivos y la resolución de los problemas y las cosas que utilizan y su opinión, digamos, de qué opinan de cómo se resolvió, si harían algo distinto, si lo que consideren necesario.
Em, bueno, entonces, em, por ahora, digamos, lo que tendrían que hacer sería leer un montón todo esto para leer, pero con esto ya van a tener como una gran base de todo lo que vamos a ir trabajando y van a ver que los trabajos prácticos, o sea, quizás el primero es el que ahí como que si no lo usan mucho al Google Earth para esto, quizás les va a costar más, pero enseguida eh, se adquiere esa habilidad. Entonces ya los siguientes son mucho más fáciles. Bueno, la idea sería entonces que la clase que viene, que es el lunes 30 de agosto, sea una clase sincrónica y que ustedes hayan podido hacer algún avance, si avanzaron todo perfecto, pero que puedan avanzar en lo que sería el desarrollo de los trabajos prácticos. Y si tienen dudas, por supuesto, me realizan las consultas ahí en el foro. Bueno, muchas gracias por la atención.